Buenas tardes, Iñaki Gabilondo, ¿cómo estás? Hola Nacho, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Qué tal estás pasando estas semanas en casa? Bueno, yo me arreglo bastante bien, ¿eh? En el confinamiento no tengo especiales problemas. Soy un privilegiado, estoy con gente que quiero, tengo una casa amplia y sé entretenerme solo. No tengo preocupaciones de tipo familiar por circunstancias pero lo llevo bien. Muy preocupado por la situación de todo tipo, pero yo personalmente no tengo ningún problema. ¿Cuándo te diste cuenta de que íbamos a un escenario como el que estamos ahora? Porque da la impresión de que Pues mucha gente dice ahora que lo sabía, otra gente ya, reconoce que bueno, no. sí, salvo los sabios que lo saben ahora, pues yo creo que me enteré al tiempo que los demás, aproximadamente, más o menos como los demás. No tengo la impresión de haber ido ni por detrás ni por delante, ¿no? Participé en la equivocación cuando pensaba que aquello no iba muy lejos. Cuando el caso del mobile, por ejemplo, pues pensaba que Sí, se estaba exagerando, pero sí, tampoco era yo solo, porque los- recuerdo que entonces la Comunidad de Madrid estuvo reclamando el mobile si no lo quería Barcelona. O sea que estábamos sí. todos viviendo más o menos en la luna, ¿no? Según fue avanzando, pues yo estaba sorprendido de que la Organización Mundial de la Salud alertara por un lado de los peligros, pero no acompañara de alguna instrucción muy específica, ¿no? Y yo un día incluso hice un comentario diciendo, la Organización Mundial de la Salud me está despistando, porque por un lado hace como anuncios un poco inquietantes, pero no les sigue una recomendación, una orden, una Sí. instrucción. Y entonces yo estaba bastante, empecé a descolocarme, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el día 8 de marzo, yo ese día no tuve la sensación de que nos estamos metiendo en la boca del lobo, sencillamente, no lo tuve, ¿no? Por tanto, en la medida en que eh, participé, como muchísimos, pero participé en la equivocación de no valorar adecuadamente las cosas, ¿no? Creo que no estuve en absoluto solo, pero efectivamente yo asumo mi equivocación. Por otra parte, he visto que nadie escarmienta. O sea, ni los italianos se escarmentaron de la experiencia china, ni los españoles de la experiencia italiana, ni los franceses de la experiencia española, ni nadie de la experiencia de nadie. Es un fenómeno que ha demostrado con una mayor claridad las orejeras nacionales en las que nos estamos moviendo siempre, que nos impiden incluso ver algo tan próximo y tan inminente, ¿no? Pues sí, me enteré creo que al tiempo que los demás aproximadamente. Yo tengo la sensación de que a toro pasado es muy sencillo decir que era evidente y tal, pero que la propia OMS, en parte por cómo dio las alertas de la gripe A y de la epidemia del SARS antes, en esta ocasión infravaloró la amenaza que nos venía encima, porque hoy nos Y, hemos hecho el ejercicio de repasar todo lo que decía la OMS en el diario.es, lo hemos publicado desde el primer día, y es verdad que iba diciendo ojo, 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 pero en todas las ruedas de prensa también decía, no os preocupéis, más o menos daba la sensación hasta las últimas fechas de que no se esperaba lo que nos vino encima. es lo que te digo, que Sí, decía ojo, 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 pero yo esperaba que la Organización Mundial de la Salud concluyera esas advertencias con algún tipo de recomendación. Lo hacía muy indirectamente. Y luego pasa otra cosa, que te cuesta mucho creer algo que no ha pasado nunca y que es completamente inédito. Es que sí, no tenemos un antecedente para decir, os ha pillado dormidos con la experiencia que tenéis. No, es que ha sido tan superior a lo que podíamos imaginar, incluso los que ahora dicen que estaban intuyendo lo que venía, todos reconocen que la magnitud de lo que ha venido está muy por encima hasta de los más precavidos, ¿no? De forma que era muy difícil de imaginar porque es que es inimaginable, es que hace un mes estamos en otro universo, es que es sí. irreal, por tanto, tampoco es tan raro que nos desconcertara, ¿no? Yo sí creo que la Organización Mundial de la Salud hubiera debido, si creía que estaba pasando lo que tenía que pasar, hubiera debido ser mucho más rotundo en sus advertencias, pero bueno, digamos hemos caído todos sí, y luego no escarmentamos. Eso es lo que a mí más me impresiona, ¿no? Todavía Francia, por ejemplo, leí un editorial de Le Monde durísimo contra Emmanuel Macron, diciendo, pero ¿no ves lo que pasa en España? Cuando estaban haciendo las elecciones locales. Sin embargo, luego, a pesar de aquel reproche tan durísimo, cuando entró ya el drama en marcha y cuando ya Emmanuel Macron salió a la palestra, entonces de pronto hubo una especie de orden que salvo Marine Le Pen, por ejemplo, los demás se han colocado en una posición muy discreta Bien, es verdad que, como ya lo comentaba, que cuando un presidente de la República Francesa menciona la República Francesa, l'Hexagone, la France, automáticamente pues tiene respuesta, ¿no? Claro, son teclas que aquí nosotros no podemos tocar, ¿no? Tocas tú la idea de la unidad francesa y en cierto sentido todo se pone ahí. Pero no ha escarmentado nadie y eso es lo que me inquieta más. Es un problema claramente global, el problema que pone más de manifiesto nuestra condición de miembros de una especie común y, sin embargo,
no somos capaces de verlo ni siquiera hoy de esa manera, ¿no? Y estamos mirándolo con una perspectiva así que no nos ha permitido aprender del drama ajeno, ¿no? ¿Crees que lo está haciendo mal, muy mal, regular, bien el gobierno? Es que yo qué sé, quiero decirte que a mí me parece que yo no puedo saber lo que está haciendo mal o bien porque no sé lo que hubiera debido hacer bien o mal, porque es que no tengo la más mínima pista en lo que los demás están haciendo, ni la más pista en lo que históricamente se hubiera debido hacer. Yo lo que sí noto es varias cosas que son, a mi juicio, reprochables. Una clara descoordinación general, una clara descoordinación general, un lío de comunicación absoluto. Y luego un instinto solista que no me esperaba, o sea, un instinto solista que con estas operaciones de comunicación triangulares a través de... Eso me está pareciendo muy mal, porque creo que eso es mejorable y además porque eso es, digamos, es algo que en cierto sentido los profanos podemos en cierto sentido valorar. Pero respecto a las demás medidas que se están tomando, pues, pues no sé si está haciéndolo bien o mal, no lo sé. Y además te digo que yo soy un lector voraz de prensa extranjera. Yo me leo periódicos franceses, ingleses, norteamericanos todos los días un montón. Y están todos diciendo aproximadamente lo mismo, pero como si estuvieran paseándose por ahí como pollo sin cabeza, porque ninguno sabe exactamente a qué tenerse. Y todavía hoy, y esto es lo que me inquieta sobremanera, pero sobremanera, es que respecto a lo que viene, a lo que todavía puede llegar a pasar, las sucesivas olas que todavía pueden llegar a pasar, el mecanismo de vuelta a la normalidad y tal, es un asunto tan confuso para todos, tan confuso para todos, que me inquieta muchísimo. Pero al mismo tiempo también me hace ser más misericordioso con la actuación de nuestro gobierno, porque es que, repito, no veo en otros sitios cosas. Luego sí, claro, se descubren un montón de cosas que están fuera de toda duda. Yo eso ya lo he dicho y se ha convertido en algo que voy a afirmar hasta que me muera 8.000 veces, ¿no? Un Estado o es social o no es un Estado. Eso está fuera de toda duda. Y pienso que a partir de ahora, quien discuta eso ya no se le debe ni prestar atención. Dije hace algún tiempo, y algunos me han dicho que está bien, otros me han dicho que estaba mal, que es casi, yo creo, preideológico. Es decir, hemos llegado al descubrimiento de que determinado tipo de línea social es preideológica. Por debajo de esa línea social no se puede empezar a discutir. Ahí tiene que haber una absoluta unanimidad respecto a una sanidad en condiciones, unos servicios sociales en condiciones, una investigación o ciencia en condiciones. Ahí debe haber un listón eh, sobre el cual ya no se discutiera más. Iniciemos la disputa ideológica a partir de ahí. No puede aceptarse como parte del debate ideológico el tema referido a los servicios públicos o los servicios sociales. Eso no se puede aceptar. ¿Crees que a partir Habrá de que ser, yo creo que esa es una cosa, a mi juicio, moraleja de las indiscutibles. ¿Crees que a partir de los aplausos de todas las tardes a las 8 ya no se va a poder recortar la sanidad tan fácilmente como se ha hecho hasta ahora? No, creo que no se debería recortar la sanidad tan fácilmente como hasta ahora. Pero a la vista de los comportamientos que yo estoy viendo y la dificultad de poner en común un drama de esta envergadura y poner en común, aunque sea alguna cosa obvia, me temo que puede perfectamente volverse a las andadas, ¿no? Porque puede volverse perfectamente a las andadas. Hay algunas declaraciones que hacen temer que se puedan volver a las andadas. Yo diría, señores, yo ya entenderé siempre que un pensamiento conservador liberal respecto a un pensamiento más progresista mantenga discrepancia respecto a la cantidad de Estado que se puede necesitar. Vale, vamos a discutir respecto ahí. Empecemos a operar en decimales, pero la cuestión de fondo respecto a la musculatura social que un Estado tiene que tener para poder llamarse Estado, me parece que eso no se puede discutir. Pero repito, ya no por la experiencia española, sino, como me dijo a mí el Eudald Carbonell, ¿no? Uno de los codirectores de Atapuerca, es que estamos olvidando algo que nos está diciendo este ejemplo, que formamos parte de una misma especie, que estamos como especie, estamos siendo atacados como especie y por tanto como especie deberíamos entendernos. Ya no la mirada nacional o global, sino la mirada como especie, ¿no? Pero claro, si observando nuestra condición de miembros de la misma especie, vulnerables y frágiles, por tanto, como tal, como especie, no llegamos a alguna serie de cosas, porque luego para mí una de las lecciones que a mí personalmente me han parecido más de impacto es el día que se hizo pública la relación de trabajos esenciales. Cuando de repente se hace pública la relación de trabajos esenciales y descubrimos que los trabajos que eran los últimos de la fila de todas las filas, los que son los primeros que se echan a la calle, los primeros más precarios, los que la sociedad menos valora, aparecen en la selección nacional de actividades esenciales. A mí eso me parece, o sea que
eso me parece que los barrenderos, limpiadores, aparezcan de pronto como esenciales. Me da la impresión de que tendría Una que ser buena un respuesta. golpetazo en el cerebro, ¿no? Pregunta a una socia que firma como Edín, ¿qué crees que va a cambiar fundamentalmente antes y después del coronavirus para nuestra vida? Además de lo que apuntabas de que hay cosas que se van a convertir en puntos que no deberían estar dentro del debate ideológico, aunque probablemente haya quien lo intente. Bueno, lo primero que va a pasar es que nos vamos a encontrar con un descalabro absolutamente colosal desde el punto de vista económico, con un montón de empresas arruinadas y un montón de trabajadores en paro, que va a crear una atmósfera de alto calibre, de mucho riesgo, yo diría. Yo para mañana en la serie he preparado un comentario que dice así, o sea, el riesgo de no llegar a un acuerdo, porque no llegar, usted no quiere un acuerdo, ¿eh? Pero reflexione un momento lo que significa el no acuerdo, cuando vamos a encontrar con un paisaje social al rojo vivo, absolutamente al rojo vivo, como no se hayan consensuado 4 o 5 cosas fundamentales respecto a la reconstrucción. Por otra parte, una reconstrucción que debería aprovecharse, a mi juicio, para darle una reorientación a nuestra política económica, para que no sea una relación de puro reparto a parches del dinero que se haya podido pagar. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser con esto. Por eso, para mí ahora, decisivo, incluso te diría ya, por razones económicas, sociales e incluso te diría de estabilidad como país, que se llegue a unos cuantos acuerdos fundamentales. ¿Y sabes en quién confío yo ahora? En los empresarios y en los sindicatos. Es Que decir, vayan a presionar a la oposición a que pacten. Sí, tengo yo mucha más confianza en que los más empresarios, probable estos sí que tocan suelo, le digan a los políticos, mira, vosotros hacéis unas cavilaciones muy interesantes para vuestro colecto. Bien, quedaos con ellas. Pero nosotros estamos hablando de algo que tocamos con los yemas de nuestros dedos. Necesitamos un acuerdo nosotros. Y tenemos además que pactar, empresarios y sindicatos, los sacrificios que asumimos y nos comprometemos a asumir, vosotros y nosotros. Y tenemos que dar un acuerdo. Y ellos tienen que espero, mi esperanza está ahí, en que ellos arrastren los partidos. Que digo, niño, vosotros estáis jugando con cosas porque os parece a vosotros que son eso, pompitas de jabón, no son pompitas de jabón. Lo primero que me preocupa es esto. Pero antes que eso, lo que me preocupa es que no sé cómo sigue y cómo acaba esta historia. Porque estamos ya hablando como si ya hubiera concluido y estaremos haciendo un pequeño balance de estrago. Es que no ha concluido. Y como no sé cuándo ni cómo va a concluir, lo que es seguro es que tenemos un estrago económico colosal, que tiene la pequeña ventaja de que nos pilla con las estructuras todavía de pie y, por tanto, con posibilidades de en unos trimestres malos tratar de recuperar. Pero sin un acuerdo, esto puede ser un horror. Y me parece que los partidos están mirando, a mi juicio, más a sus cálculos que a otra cosa. Bueno, más, tampoco quiero ser injusto. Están mirando a sus cálculos cuando no deberían prestarles atención. También están mirando a sus cálculos. Y eso me parece muy peligroso, sinceramente. ¿Te ha sorprendido el papel de la oposición en esta crisis? Mira, cuando ves esas películas en las que dicen invasión a la Tierra, llegan de un planeta, atacan a la Tierra, hizo uno de los países, Independence Day, ¿no? De pronto todos los árabes, los judíos, los cristianos, los rusos, los negros, los blancos, todos unidos, haciendo una operación de cohesión absoluta, como consecuencia estamos siendo profundamente amenazados. Pues yo cuando vi esta historia y la magnitud que tenía, pensé que si esto no es capaz de producir una cierta cohesión, ya no vamos a tener una cohesión en nuestra vida. Nuestro país tiene un muy mal currículum a estos efectos desde hace mucho tiempo, pero yo creía que esto iba a tener una capacidad de aglutinar que no está teniendo. Está teniendo bastante, pero mucha menos de la que tendría que tener. Cada cual está manteniendo el gatillo puesto en su revólver y no suelta un centímetro el gatillo de ahí, ¿no? Por otra parte, en el caso de la derecha, pues también hemos de decir que tiene una cierta costumbre de no respetar los temas incluso más delicados. Recuerdo que ocurrió con el terrorismo, cuando se dijo, no, nosotros no vamos a hacer una tregua ni siquiera por el nombre del terrorismo. Si yo sinceramente creía que esto, que tiene una dimensión distinta, que es tan transversal, tan dramático, se están muriendo miles de personas solas y se están yendo sin despedida. Es un absoluto drama el que se está viviendo aquí. Para algunos es solo un confinamiento, pero es un drama. Están viendo en miles de hogares de España esto. Eso no es capaz de hacer apartar los dedos de algunos gatillos, ¿no? El caso de Vox, yo sinceramente, como ya desde el primer día que hablamos, ya te dije, yo a Vox lo aparto de mi análisis. Están diciendo que el gobierno está queriendo practicar la eutanasia con los ancianos. Cuando alguien se pone así,
lo mejor que debemos hacer es olvidarlo. Pero el resto, bueno, olvidarlo si pudiéramos olvidarlo, porque es inolvidable. Pero, hombre, el Partido Popular está jugando de una forma tan equívoca, que ahora sí, que ahora no. Con la mano derecha me muestro, con la mano izquierda no me muestro. Se ve que no se atreve a no colaborar, pero no le interesa tampoco tal. Quiere el gobierno repartir culpas, dice. Sí, sí. O sea, ¿qué se trata? Que lo bonito es dejarte a ti, que nos cozamos todos para asistir al espectáculo de tu descomposición. Estos elementos me están resultando chocantes. Al tiempo que también te digo que no entiendo para nada cómo el presidente del gobierno, en unas circunstancias así, se está poniendo tan difícil interpretando el mando único de una manera equivocada. Yo creo que el mando único es imprescindible. Una acción de esta naturaleza sería la monda que empezar aquí cada uno a operar por su cuenta. Mira cómo estamos padeciendo que Europa esté cada país operando por su cuenta. Tiene que haber un mando único. Pero dada la estructura del Estado español, el juego de complicidades que hubiera debido tejer hubiera debido ser más manifiesto. Y da la impresión de que lo está tejiendo con algunos sí, con otros no, pero un poco como arrastras. No me está gustando mucho. Y está manifestando con demasiada claridad la discrepancia en su seno. No puede parecer, aunque es natural que en un gobierno se estén cuestionando, en cualquier tipo de gobierno, que fuera monocolor del partido de fuera, estarían sopesando por un lado el peso el estrago social que hay que tratar de evitar, y el peso de la economía que hemos de intentar mantener. Esa es un pugilato natural en cualquier gobierno, en este gobierno también, pero que se esté manifestando como la posición de Podemos frente a la posición de Calviño, eso es un error. Eso no se hubiera debido en ningún momento manifestar, aunque se hubiera estado interiormente librando esa disputa. Porque es una disputa muy difícil. Es decir, yo recuerdo que yo un día comenté, no hay ortodoxia que valga. Todo el carbón a la caldera y ya veremos luego cómo salimos. Bien, en ese momento yo diría estaba en la línea más de Podemos que la línea de Calviño. Decía, chicos, dejaros de gaitas que aquí no estamos para broma. Vamos a echar todo en la caldera en el carbón. Pero yo entiendo que frente a ese argumento, que para mí es muy sencillo, lo digo aquí, no me cuesta nada, haya en un gobierno voces que te digan, oye, perdona, pero es que poner en marcha la máquina es tan necesario que vamos a tener cuidado que haya oxígeno para que el organismo pueda vivir. Yo acepto. ¿Cómo no voy a entender esa disputa? Y yo tenía un punto de vista, hubiera perfectamente entendido que alguien tuviera otro contrario, porque comprendo que es una polémica muy, muy difícil. Pero el gobierno no hubiera debido permitir que eso trascendiera como el resultado de dos miradas, ¿no? Y que se estuvieran permitiendo que circularan las señales que dijeran, esta iniciativa es mía, esta iniciativa no me gusta, esta iniciativa es de él, esta se la he sacado a él, esta se la he podido ganar al otro. Este tipo de juego ha demostrado, a mi juicio, mucho amateurismo en el gobierno, mucho amateurismo en el gobierno. Así que yo acuso eso, amateurismo en el gobierno, acuso de deslealtad, en muchos casos, a la oposición, y en cierto sentido le disculpo más al gobierno porque está pasándolas absolutamente moradas ante una situación de emergencia de dimensiones inauditas, nunca conocidas, y que es muy fácil para quien está enfrente. Me sorprende la falta de empatía con quien está pasando una amargura así. Es que hay alguien en España que se creía que si hubiera estado casado en el poder, no hubiera estado viviendo el mismo desconcierto, la misma descolocación, la misma perdido como un pulpo en un garaje ante este tipo de situación. Pero ¿hay alguien que hubiera pensado eso? ¿Hay alguien que lo piense todavía? No, pues entonces no juguemos a este juego, ¿no? Pero me decía ha defraudado, en general me ha defraudado profundamente la Casa Pública. Sí, he de decirte que estoy pasando una crisis personal de bastante profundidad. O sea, ante la magnitud de este asunto, el calvario que está pasando este país y el ejemplo que está dando este país se merecería una actitud diferente por parte de la política como gremio, como gremio. No se está portando bien la política como gremio. Y me disculpo perfectamente, a todos entiendo que todos lo están pasando mal. No se están portando a la altura del drama que se vive y a la altura del ejemplo que está dando la mayoría de la gente, pasando un confinamiento muy difícil y muy asustados todos, además. Es que es curioso, lo hablaba otro día con Manuela Carmena, cómo se mezclan las dos cosas. Por un lado, una polarización extrema de nuestra vida política, por otro lado, una empatía brutal en los balcones de la gente, conociendo a sus vecinos y sonriéndoles cada día a las 8 de la tarde y dándonos ánimos los unos a los otros.
Yo digo que eso es lo que no se merece esa gente, ni se merece la gran cantidad de gestos nobles que estamos viendo, la reaparición de lo comunitario que queríamos olvidado como un hecho que de verdad se da en nuestra sociedad, que es tan estimulante y tan estupendo. Yo creo que hubiera merecido otra altura, ¿eh? Aunque comprendo que los gestores de este lío deben estar, bueno, no sé cómo, vamos, no quisiera yo tener que ver, cada vez que me acuerdo yo le veo al ministro Illa, ¿eh? Que todavía no debe saber muy bien cómo terminó siendo ministro de Sanidad, un hombre de su trayectoria, etcétera, ¿no? Enfrentado a este asunto, que lo está llevando adelante, qué calvario tan monumental, ¿no? Para todo está llevando esto, ¿no? Esa empatía también, acusamos al gobierno de no tener empatía y es cierto que no lo está teniendo, pero tampoco estamos teniendo nosotros mucha empatía para con esa gran dificultad que es gestionar este lío, que es un lío brutal, ¿eh? A mí en eso me sorprende que además todo el foco se ponga sobre el ministro de Sanidad en un país donde la sanidad está transferida a las comunidades autónomas desde hace 2 décadas. Bueno, Y que parece, el otro día decía Pedro Blanco en Twitter, los muertos son culpa del gobierno, los que se recuperan son mérito de las comunidades autónomas. pero esa es lo que hace desleal la discusión, ¿eh? La lista de muertos es la lista que confecciona el gobierno con los datos que le facilitan las comunidades autónomas que tienen transferida esto, ¿no? El caso de la Comunidad de Madrid, no se trata de volver a la broma. La Comunidad de Madrid está regateando los datos que se le pide y que su propio partido le pide al propio gobierno. Son cosas que no entienden, le están reprochando. Es un juego todo ambiguo. El otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid aceptó que ella también había estado distraída, tal, pero ¿por qué no tenemos la nobleza suficiente para reconocer que tenemos un problema gigante, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de reproche es que es ridículo. Mira, la búsqueda de la lista verdadera es el tema principal de todos los países que yo cada día veo. Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, la gran discusión que hay es cómo se logra hacer la lista verdadera. Todo el mundo Todos los países están igual, sí, es exactamente está igual. todo el mundo completamente, no se sabe cómo se hace eso, porque tienen dudas de si se cuenta esto, si no se cuenta lo otro, si se cuenta lo demás allá. Yo pues, les veo a los nuestros pues, en el mismo grado de lío en el que veo a los demás. Pero no sé por qué de pronto en nuestro país pues se hacen un reproche así cuando efectivamente la sanidad está transferida. Desde el día 13 de marzo está, digamos, bajo la dirección del gobierno, pero durante veintitantos años en Madrid ha estado bajo la dirección del Partido Popular, en materiales, medios, etcétera, coordinación, estaba todo organizado. Vale, no pasemos factura a nadie, pero por favor, eso es posible que con ese antecedente alguien se atreva a hacer esta cosa. Ese tipo de cosas son las que envilecen la política. Esas cosas envilecen la política. Y esas son las cosas que a mí me tienen verdaderamente muy enfadado porque en una emergencia así no se puede permitir, sinceramente. Hay varios socios que preguntan por tu comentario de hoy, donde hablabas de la contradicción entre las palabras de los tweets de Iglesias sobre la República ese 14 de abril y su juramento como vicepresidente del gobierno. Me dice Sí. uno de ellos, Pablito, pregunta, ¿por qué guardar lealtad a la Constitución implica no criticarla? No, perdón. Guardar lealtad a la Constitución no implica no criticarla. Lo que implica no criticarla es ser vicepresidente segundo del gobierno que ha prometido guardar y hacer guardar la Constitución con lealtad al rey hace apenas 2 meses. Eso es lo que yo señalo. A mí me parece natural, claro está, que se defienda la República y se critique a la monarquía. Me parece además natural que un partido como Unidas Podemos lo haga, pero creo que Unidas Podemos hubiera podido recurrir a cualquier miembro de su organización sin necesidad de recurrir a uno de los miembros del gobierno, menos al vicepresidente, que hace unos meses se han comprometido a guardar y hacer guardar la Constitución, que por otra parte además están haciendo ahora mismo, pues defendiéndola de aquellos que no quieren ver según qué artículos, los artículos sociales. Bueno, pues te toca a ti. Me parece un problema de una cierta elegancia. Creo sinceramente que Pablo Iglesias hubiera perfectamente sido coherente con si su partido hace ese tipo de observación y él hace un comentario de recuerdo de vocación y de confirmación de sus puntos de vista sin ponerse como se puso de agrio, porque siendo vicepresidente segundo del gobierno, a mí me parece que no es mi punto de vista. Claro está que otro puede tener otro, pero mi punto de vista es ese. Y creo que ese es un error, que además tiene un pequeño elemento añadido que me parece que le hubiera debido también hacer pensar. Ahora, en la disputa política, hay un montón de gente
que está tratando de fraccionar al gobierno y romper, sacar a Podemos de ahí. Hay una auténtica operación para intentar romper. Claramente, hay una operación manifiesta, una operación que busca, como digo, llegar a pactos y se nos quita de encima con la acusación de que está ahí como un auténtico submarino para volar el sistema. Bueno, yo no creo que eso merezca un gran reproche, pero está ahí. Quiero decir, no que no merezca una discusión, pero está ahí esa discusión. Si tú estás ahí, sabes que esto está ocurriendo. No alimentes a quienes van a empezar a decir, ¿veis cómo estos están ahí para romper el sistema? Que hasta en una situación como esta se pone a criticar. Yo creo que fue un error, sinceramente creo que fue un error. ¿Cómo puede ser un error lo que estoy diciendo yo? Pero creo que es un error y es lo que, sinceramente, ¿Crees que esta me parece. operación para intentar romper el gobierno y acabar con la coalición sacando a Unidas Podemos del Consejo de Ministros puede prosperar con la gravedad de la situación en la que estamos? Ahora me parece que no. Ahora me parece que no. No sé, es que a mí me parece que ahora todos estos movimientos van a ir chocando con la realidad. No van a poder. O sea, van a querer, pero no van a poder. No van a poder porque el propio gobierno está también sosteniendo mucho su defensa del momento, haciendo un juego muy combinado de iniciativas sociales muy potentes que están siendo abanderadas por Unidas Podemos. El gobierno puede estar ahora mismo, la parte Podemos del gobierno puede estar llevando iniciativa en esto, pero el gobierno colegiadamente está haciendo una apuesta social muy fuerte que de pronto no podría aparecer como que, en fin, como que se la quitaba de encima porque es la parte que le avergüenza de la acción de su gobierno. Eso no me parece posible. No me parece posible. No me parece posible. Yo es que ahora no veo muy bien cómo se puede armar nada. No sé. No sé. Porque yo recuerdo muy bien los pactos de la Moncloa, vamos, como si fuera ahora, ¿no? Y, y lo que sobre todo recuerdo es el impacto que me produjo la foto. O De sea, ver a otros impresionante, te digo en serio, Nacho. En Mira, aquella época el ahora ya, Partido Comunista era ahora, terrorista para ahora, la derecha. ahora ya porque se ha envenenado esto mucho, pero antes de conocer los detalles del acuerdo, ver a los partidos de derechas, de izquierdas, nacionalistas, empresarios y sindicatos juntos en una foto diciendo hemos llegado a un acuerdo, automáticamente hizo respirar al país. O sea, hizo respirar al país. Si de pronto hubiera aparecido, fíjate, aparecieron todas las fuerzas políticas, que ahora son más, ¿no? Y con los empresarios y sindicatos diciendo, nos hemos comprometido todos juntos a sacar esto adelante, vamos a sacar adelante 10 ideas que vamos a llevarnos a fin del mundo, automáticamente oxigenan al país. ¿eh? Y, y yo no creo que en este momento el gobierno se pueda permitir el lujo de ceder la mitad de su cabeza a una presión de esta naturaleza. Y por otra parte sería, pues, en fin, muy poco creíble un pacto que se hubiera logrado por el procedimiento de cargarse a la mitad del gobierno, que representa a un montón de gente que a su vez le apoya. Por tanto, por ahí no va a ir. Por ahí no va a ir. Sí que se va a intentar hacer este juego e incluso se van a poner pegas a los acuerdos con la excusa de que no se fían de Podemos. Ya han Y empezado a como decirlo, sí, que sí. Claro, y por eso yo te decía que Pablo, si es un hombre inteligente, que es un hombre inteligente, pues tendría que haber dicho, no voy a pisar más ese tipo de charco, alimentando más ese tipo de juego, cuando, por otra parte, hay 47 maneras de pasar por la circunstancia de ayer, el 14 de abril, pero perfectamente que lo hubieran podido hacer sin haberse metido en el charco de su alegato en las redes sociales. Pregunta a una socia que se llama APE, que firma como APE, ¿quién se beneficia de los bulos informativos que andan por las redes sociales? No se beneficia a nadie, pero luego envenena completamente al país. ¿no? Los bulos de las redes sociales, además, tienen el inconveniente, avinagran mucho porque se sabe que no son sencillamente, en fin, pompitas de jabón, no son bromitas. Hay bromistas, hay graciosos que tienen un sentido del humor tan trágico que son capaces de jugar con esto, como hemos visto que hay gente que es capaz de irse de botellón y que la policía los tiene que detener. Pero es que hay gente que está alimentando para contribuir a la confusión general y contribuir a la extensión del pánico. Entonces, ¿quién sale ganando? Nadie. Yo creo que no sale ganando nadie. ¿El partido político que los alimentara sale ganando? Yo creo que tampoco. ¿Tú no crees que la extrema Sinceramente creo derecha que se puede tampoco. beneficiar de esos bulos? Que no, yo, no sé, yo creo que no. Yo creo que la extrema derecha, de los bulos que dicen, por ejemplo, que ponme el ejemplo de un bulo Bueno, y analizamos ese bulo. Manuela Carmena se ha pillado un respirador privado que lo tiene en su casa para no ir al hospital, que eso es un bulo que Sí, difundió sí. un tuitero muy cercano a este mundillo y que estuvo contando en redes. Bueno, Manuela Carmena anunció que lo va a demandar.
pero fue uno muy concreto, vamos. Hombre, claro, sí, bien no hace. Yo te digo, hace mucho daño porque eh, esta es una confusión que tiene algún rasgo muy particular. Es una confusión de gente que está asustada. No es una confusión más. Es una confusión de gente que está preocupadísima por el futuro y además asustada. Y en algunos casos muy asustada. Y por tanto son bulos que hacen mucho daño. Pero no sé muy bien que eso pueda darle más o menos puntos políticamente a unos o a otros, ¿no? Sin embargo, hace una avería de gran importancia. Yo insisto mucho en que los que estamos bien, estamos teniendo alguna dificultad para medir la magnitud del fenómeno. Estamos bien, estamos midiendo las particulares dificultades que nos crea el confinamiento, pero si ahora pudiéramos ver el paisaje que ofrece nuestro país o el que ha ofrecido en los últimos 15 días, era un paisaje dantesco, ¿eh? Con muchísima gente que ha despedido, que han dejado su gente en hospitales, se han metido en un hospital. En fin, ha sido dramático esto, ¿no? Una lucha, por otro lado, heroica. Por tanto, en este tipo de situación, no me cabe en la cabeza que alguien pueda ser capaz de concebir, añadir basura pero me cuesta imaginar que eso pueda rendir algún tipo de rédito político a unos o a otros. Sinceramente me extrañaría. Una socia, Ascensión, pregunta, bueno, dice que le gusta mucho tu programa, El mundo cuando yo no esté, porque ha aprendido mucho acerca de lo que se estaba fraguando en el mundo. Por esta razón, su pregunta es, ¿hay un gran abismo entre los descubrimientos que los científicos nos decían que estaban a punto de cambiar el mundo y lo que está sucediendo con el COVID-19? ¿Es esto una cura de humildad respecto a lo que pensábamos que era la ciencia y lo poderosa que era la ciencia? Pues mira, ayer mismo hablaba yo con Yuval Harari, porque en ese Sí, programa que autor el de Homo jueves, Sapiens, que es un libro sí, el estupendo. Homo sapiens, Homo Deus y las 21 lecciones del siglo XXI, al que entrevisté ayer para ese programa, que mañana se va a emitir, el último capítulo, y justamente le decía, hace poco hablábamos del mundo marcado por la biotecnología y la infotecnología, y enos aquí hablando ahora de un microvirus, hablando de libertad, hablando en fin, del control de la libertad, hablando de cooperación internacional. Es precisamente eso, es el término que emplea, aunque creo que esa frase no sale del programa, le emplea es un golpe para el orgullo humano, es un golpe duro Es para el así. orgullo humano. Y, y él pues pensaba que sí, decía que era un golpe para el orgullo humano, porque efectivamente había olvidado cualquier análisis que se estaba haciendo hasta el momento, lo que antes te decía, nuestra condición de especie vulnerable. Lo Sí. decía el de Atapuerca, ¿no? Decía, es que se nos ha olvidado que somos una especie vulnerable. ¿eh? Y efectivamente, el mundo estará muy marcado en su futuro por la biotecnología y la infotecnología, porque eso no va a cambiar. Eso, ningún país tiene respuestas locales a los problemas globales que plantean las nuevas realidades infobiológicas y infotecnológicas, pero ahora mismo se nos ha puesto en el sitio, nos ha dicho, eso está muy bien, queridos, pero y de pronto han aparecido elementos que esta sociedad ultraliberal del beneficio a toda costa, que no tiene corazón y que solamente es un bolsillo con piernas, pues de repente empieza a poner en su sitio algunas cosas, ¿no? Yo tengo mucho interés en saber si se pueden producir cambios de paradigma. Ayer me dijo Yuval Harari que él cree que no. O sea, decía que históricamente estos cambios a veces pues cambian paradigmas, cambian de repente costumbres, cambian valores, cambian comportamientos, relaciones, etcétera, ¿no? Y él decía que creía que no exactamente en este caso, ¿no? Pero yo pienso que seguramente no en mi generación, Mm. posiblemente, no sé si en la tuya, pero yo quiero saber qué pasa detrás de tu generación. Ya. Porque vosotros estáis, en cierto sentido, inmersos en nuestro mundo, el que nosotros hemos vivido, los que estamos ya de retirada, ¿no? Pero los chicos que tienen 15, 16, 17 años están moviéndose en otro sitio ya. Se están ya moviendo en otro sitio. Y a mí lo que me interesaría muchísimo es saber, aunque seguramente ni ellos sabrían decírmelo, porque seguramente no lo tienen ya racionalizado, qué tipo de moralejas van a ir extrayendo de esto. Y posiblemente algunas tendrán que ver con que el modelo que les hemos ido ofreciendo va a ir interesándoles cada vez menos, ¿no? Eh, el aviso de la naturaleza, por ejemplo. El otro día hablaba también con un científico del TESI, ¿no? que es un tipo extraordinario, ¿no? Y que decía, es un aviso de la naturaleza. El hecho de que de repente se limpien los cielos, de que aparezcan los peces por las aguas de Venecia, la naturaleza nos advierte de algo que es muy clara. La relación entre nosotros y la naturaleza está equivocada, está alterada. Esa no es así, esa relación. Y a lo mejor la gente más joven lo percibe así. Me dijo precisamente una cosa,
que en la última cumbre de Davos, cuando todavía no había aparecido el coronavirus, ya se manejó esta, esta mala relación con la naturaleza como un elemento económicamente trascendental para el futuro. ¿Eh? O sea que, y fíjate, luego llegó el coronavirus. Por eso digo que las posibilidades de cambio se producirán seguramente un poco más adelante. Yo recuerdo, yo vivía en París en mayo del 68, yo sí vivía en París, pues, lo digo porque como todo el mundo vivía en mayo del 68, bueno, yo también vivía allí, vivía y allí concebía mi primer hijo, por cierto. Pero entonces también parecía que no pasaba nada. O sea, cuando acabó, yo recuerdo la gran desilusión de la gente que estaba en aquella bomba, estamos todos muy entusiasmados, ¿no? Cuando aquello acabó, hoy no ha brotado un partido político, no ha cojado en nada, llegó, ya se cambió tal, empezó a haber gasolina para los coches, un fin de semana de sol, desaparecido. ¡Qué formidable desilusión! No ha quedado en nada. Los comentarios de la prensa se tronchaban de la risa. Esta ingenuidad de estos críos que se ponen a hacer el gamberro no han hecho más que romper la ciudad y el país, y ya ves, para nada, para nada, para nada. Y llevamos 40 o 50 años convencidos de que somos herederos de aquello. Para lo que esté de bueno o para lo que sea de malo. El 15M. ¿Para qué ha servido? ¿Para qué ha servido? Bueno, las moralejas de la historia suelen tomarse un poquito más de tiempo que el que nuestra impaciencia tiene. Y yo creo que este coronavirus, probablemente cuando pase un poquito de tiempo, tendremos la impresión de que no ha dejado mucho. Y yo, sin embargo, creo que los chicos que vienen detrás de tu generación van a venir con la cabeza un poco tocada por esto, ¿eh? Que venía ya tocada por los temas de ambiente, del cambio climático, bla, 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 bla. Empezaban ya a notarse cosas como que ya no quieren comprar coches sin usarlos, más que comprar quieren disfrutar, más que tener quieren usar, más. Empiezan ya a mostrarse señales curiosas por ahí, ¿no? Un cierto sentimiento de despego del modelo que hemos ofrecido. No lo vamos a ver enseguida, pero yo tengo curiosidad por ver, no lo veré, la digestión que hace de este tipo de fenómeno la gente que ahora tiene 16 años. 17. Hay una cosa con eso que te pregunto por ello también. El tema de la libertad. Veníamos diciendo desde hace un montón de, unas cuantas semanas antes de que llegase lo que llegó, que lo que estaba haciendo China para solucionar esta crisis era inimaginable, era imposible de traer a un país occidental, el recorte de libertades, todos encerrados en casa, y lo hemos asumido con total normalidad. ¿A ti te ha sorprendido? No he entendido, ¿qué me ha sorprendido exactamente qué? ¿Qué ha La dicho? capacidad o la rapidez con la que algo que parecía imposible de aplicar en España o en Europa o en Estados Unidos, que era el modelo de chino para combatir la enfermedad, encerrar a la gente en sus casas y decir, te voy a multar si sales de tu casa sin permiso, ¿con qué facilidad ha llegado aquí y qué implicaciones puede tener eso a futuro? Hombre, ha llegado con una facilidad extraordinaria porque si mañana sonaran las sirenas y anunciaran un bombardeo, iríamos todos hacia abajo con una gran velocidad sin saber muy bien de todavía qué estábamos haciendo. Si hay un incendio, yo digo, la cadena de los cubos de agua se monta sola, ¿no? Ya. No sé muy bien esto, pero sí que el debate sobre la libertad está claramente marcado. Lo que no podemos es considerar que la libertad es un valor, en fin, lujoso que podemos eliminar en nombre de la seguridad. Hubo el otro día una encuesta aquí en España que comentaba, justamente, ayer también se lo decía, que comentaba que la gente pagaría gustosamente precio en libertad a cambio de la seguridad, sobre todo si es seguridad en salud, ¿no? Eso es peligroso, esto es muy peligroso. Ahí, por cierto, Harari maneja mucho, él está muy preocupado por esto. O sea, los sistemas de control que hay ahora, los poderes tienen un sistema de control tan grandes que incluso sin nuestro conocimiento podemos estar 24 horas sobre 24 conectando. Yo estuve con Assange cuando estaba en la embajada Sí. de Ecuador en Londres hablando y él estaba muy obsesionado con esta idea de que hay un control que además ha crecido tanto, porque ahora, pues Harari le escribió un artículo que decía el Cambridge Analytic es la edad de piedra, dice, para la cantidad de cosas que ya se han producido después para controlar a la gente, ¿no? Y él dice que lo que se trata es de que todos esos datos que se almacenan, que se tienen ahora, hay que conseguir empoderar a la sociedad. Que está bien que se tengan, pero los quiero tener yo para mí. Yo quiero saber si se puede conseguir que se pueda saber exactamente mi temperatura, mi presión sanguínea, todos los elementos que afectan a mi tal, maravilloso, pero quiero saberlo yo. Mi responsabilidad es ocupará de eso, ¿no? Sí que hay un debate sobre la libertad, muy importante debate sobre la libertad, que hay que considerarla. Yo, tal vez como me he pasado
tantos años de mi vida esperando que llegara el tiempo de libertad, pues soy muy celoso de eso entiendo que las emergencias, como digo, pues se marcan límites, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esos límites tienen una caducidad y que hay que intentar que no se equivoquen respecto al material con el que se juega, ¿no? Y por otra parte, no creo en la eficacia de la no libertad, sinceramente lo creo. O sea, me parece mucho más eficaz la libertad. Es mucho más eficaz la libertad corresponsabilizando a la gente, lo que decía aquel romano que decía, no necesito murallas, tengo ciudadanos, ¿no? Si tengo ciudadanos no necesito murallas. Lo que tenemos que hacer es valorar mucho la libertad y conseguir que se desarrolle hasta tal punto la responsabilidad ciudadana que no tengamos necesidad de que venga papá, ¿no? Y desde luego no creo que ese riesgo exista del todo, pero sí que anda rondando por ahí, porque coincide que con las circunstancias que estamos padeciendo brotan, florecen personajes con un instinto pues, liberticida máximo, Donald Trump o Bolsonaro, toda esta cuadrilla, que ya veremos si resultan ganadores o perdedores de este asunto. Porque el propio Donald Trump, que se nos prometía muy felices en noviembre, pues a lo mejor resulta que en noviembre ya no lo tiene tan fácil, vete a saber, o sí, ¿no? Pero no, la libertad hay que respetarla y tenerla siempre bajo control. Si no le das de comer, se muere. Si no le das de comer, se muere. Si no la cuidas, se marchita. Y aunque creo que las emergencias nos obligan, no solo nos obligan a ser comprensivos con quienes tengan un control mayor de las cosas, pero hay que tener también lucidez para entender lo que eso significa y no regalarlo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Iñaki, por esta entrevista. Mañana me veré la tuya con Harari, que es uno de los autores Bueno, ya te he soplado alguna cosa. me ha soplado cosas interesantes, pero seguro que me interesará verte mañana también. Sí. Muchas gracias, Iñaki. Te mando un abrazo. Gracias a ti. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Suerte. Gracias. Yo también soy socio. Muchas gracias, Iñaki. No sé. Hasta luego. Hasta luego.